Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En nombre de la facultad y por supuesto de los programas de educación ejecutiva, para nosotros es un placer darles la bienvenida a este webinar. Agradecemos muchísimo su conexión. Este webinar que van a presenciar hoy es una invitación que les extiende el programa gerencial de zonas francas, que es la primera formación acreditada de este tipo en Iberoamérica. Además, es un programa que acompañamos en alianza con el Grupo Zona Franca Bogotá y con la Asociación de Zonas Francas de las Américas. El webinar de hoy se titula Régimen Franco desde la visión empresarial. Tenemos el placer de que nos acompañe Claudia Medina. Claudia Medina es administradora de empresas, es especialista en logística, actualmente se desempeña como vicepresidenta del Comité de Depósitos Aduaneros y de Zonas Francas de FITAC. Además es CEO de Coldepositos y es experta en diseño y manejo de operaciones logísticas y de almacenamiento. Entonces, Claudia es la persona que nos va a estar acompañando hoy con esta charla para contarles un poco de la dinámica que vamos a tener en este espacio. En un momento le voy a dar la palabra a Claudia para que ya pueda comenzar su charla y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan conocer más sobre el programa, a la par que consignan cualquier pregunta que tengan, tanto del programa como de la charla en el chat, y los minutos que nos queden al final los vamos a utilizar para dar respuesta a estas preguntas. Entonces, en nombre de la Facultad de Administración, reiterarles el agradecimiento y la bienvenida a este espacio. Voy a dejar de compartir pantalla y agradecerle muchísimo a Claudia por acompañarnos el día de hoy. Angie, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho a la Universidad de los Andes y a las Zonas Francas haberme invitado a esta charla. Me corresponde comentarles un poco sobre nuestra experiencia en el régimen franco desde el punto de vista empresarial. Voy a poner mi presentación. Bueno, ¿me están viendo la presentación? Sí, Claudia. Ahí vemos la Perfecto. presentación. Bueno, el régimen franco es... El régimen franco desde el punto de vista empresarial. Para nosotros empezar a pensar en establecernos dentro de una zona franca, hicimos una serie de análisis, el análisis del régimen franco en algunos sentidos, en el sentido normativo, en el sentido tributario, en el sentido aduanero, en el sentido financiero y en el sentido comercial. Vamos a empezar a hablar de cada uno de los puntos y en los cuales voy a resaltar un poco, no completamente, pero un poquito de los detalles de los beneficios que trae cada uno de estos aspectos. Básicamente, en el aspecto normativo, el régimen eh, exige que la empresa sea nueva. Entonces, creamos pues la empresa de nosotros como una empresa nueva dentro de Zona Franca. Recibimos muy buen apoyo en el desarrollo del proyecto de inversión, porque para poder empezar o entrar dentro de una zona franca se hace necesario que haya un proyecto de inversión. Ese desarrollo de ese proyecto, el usuario operador básicamente, que es el controlador de la zona franca, le da a uno muchísimo apoyo en ese desarrollo del proyecto de inversión y lo va guiando en el desarrollo hasta que uno puede, pues, digamos, lograr los requisitos para presentar. Al presentarlo ya, la agilidad en el trámite de aprobación por parte del usuario operador también resulta, pues, muy importante. Esa aprobación por parte del usuario operador nos tardó a nosotros aproximadamente 2 meses. Desde que presentamos el proyecto de inversión, tuvimos que hacer algunas correcciones solicitadas y hasta que nos dieron nuestra calificación como usuario dentro de la zona franca, pues básicamente 2 meses. Eh, Realmente no, pensamos que ese tiempo es un tiempo muy ágil para nosotros como empresarios. Hay flexibilidad. Espérate a ver si puedo cerrar esto para que... No. Quería quitar esta pantalla acá, pero dejémosla ahí. Ok. La flexibilidad en los requisitos de inversión para personas jurídicas se da
de acuerdo a los activos fijos reales productivos. Esa flexibilidad es importante porque dependiendo del capital, básicamente, si ustedes van a hacer un capital inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el régimen le exige 3 empleos, perdón, ay, disculpen, le exige 3 empleos, el segundo año 2 empleos más y el tercer año otros 2 empleos para saber que en el tercer año se debe tener constituidos simplemente 7 empleos. Para empezar con activos fijos reales productivos inferiores a 500 salarios mínimos, es una buena manera de empezar un proyecto de empresa. Cuando ya es desde 501 salarios mínimos hasta 5.000, pues ya la exigencia a los 3 años va siendo de 20 empleos y una nueva inversión de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El siguiente rango es ya desde 5.000 salarios mínimos hasta 30.000, exige ya 30 empleos a los 3 años y una nueva inversión de 5.000 millones, 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes adicionales. Y ya en el último rango, desde 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son 50 empleos y una nueva inversión de 11.500 salarios mínimos. Entonces, este rango nos da definitivamente la flexibilidad de poder definir que de acuerdo al monto del capital que nosotros tengamos para invertir, podríamos clasificar en cualquiera de estos rangos. Eso nos da, en nuestro concepto, nos dio mucha flexibilidad para poder ingresar al régimen franco. Entonces, en el aspecto normativo, esas son las principales características. En cuanto a beneficios tributarios, en beneficios tributarios, 3 aspectos a resaltar. El primero, el beneficio para la importación de bienes de capital para el desarrollo del objeto social, porque al estar constituidos dentro de una zona franca, nosotros necesitamos importar bienes de capital. Hablemos de empresas que se van a dedicar a la manufactura. Si quieren importar sus bienes de capital para su objeto social, como es maquinaria para la producción, definitivamente todos estos bienes pueden entrar sin pago de tributos aduaneros. Eso le da el beneficio de poder constituir una muy buena estructura para poder producir. En cuanto a otros usuarios, como es el caso de los usuarios logísticos, que es digamos, el sector donde estamos nosotros, esa importación, por ejemplo, de montacargas, la importación, por ejemplo, de toda la estantería, la importación de todos los bienes de capital que se necesitan para constituir la empresa, pues las podemos importar o los pudimos importar sin necesidad de pagar tributos aduaneros. Para el uso dentro de la zona franca y pues, básicamente de acuerdo al objeto social. Beneficio también de disminución de renta es un beneficio importante porque en las zonas francas los usuarios industriales de bienes y servicios y los usuarios industriales de servicios pagamos el 20% de renta. Ese es un beneficio frente a las empresas del exterior y eso nos ayuda a nosotros a generar mayor cantidad de empleo y a definitivamente tener mayores recursos para hacer más grandes las inversiones. Ese beneficio de disminución de renta con la reforma tributaria en este momento está teniendo algunos requisitos. Básicamente, teníamos el 20%, podemos seguir teniendo una renta del 20%, pero hay que tener en cuenta que debemos desarrollar no sabemos en qué porcentaje aún, exportaciones de nuestros servicios o exportaciones de los bienes que producimos dentro de zona franca cuando somos fabricantes, manufactureros. Entonces, esa exportación de esos servicios nos va a dar la posibilidad de continuar con nuestro mismo disminución de renta del 20%. Esto incentiva las exportaciones de Colombia hacia otros países, entonces consideramos que es un reto porque hay que desarrollar un plan de internacionalización por parte de nosotros, pero consideramos que es muy beneficioso para el país empezar a mirar también hacia afuera un poco más. Otro beneficio tributario que se tiene dentro de las zonas francas es la posibilidad de importar las materias primas para la producción
y pues básicamente cuando una empresa importa materias primas para hacer su manufactura, pues no tiene que pagar tributos aduaneros sobre esas materias primas cuando los productos van a salir hacia otros países. Eso da la posibilidad de tener y producir bienes más competitivos que salgan al mercado internacional. Eso pues también es como otro de los beneficios tributarios. Hay otros beneficios tributarios adicionales, pero los principales que consideramos son estos. Beneficios aduaneros. En beneficios aduaneros vamos a hablar también de los principales. Las salidas al resto del mundo con formulario de movimiento de mercancías. Básicamente los bienes que se producen dentro de zona franca pueden salir al resto del mundo con un formulario de movimiento de mercancías en sus procesos y pues básicamente no requieren de demasiado papeleo, digamos, lo que con el formulario de movimiento de mercancías salen, van hacia el aeropuerto y pueden salir a los otros países. En exportación, básicamente podemos exportar a terceros países. Podemos también introducir, básicamente los bienes que se producen pueden ser exportados a terceros países o pueden introducirse al territorio aduanero nacional. Si las materias primas que se han usado van para exportación a terceros países, definitivamente no necesita pagar tributos aduaneros en Colombia, pero sí hay introducción de esos bienes que se producen dentro de zona franca para introducirlos al territorio aduanero nacional. En ese caso sí hay que pagar pues el tributo de las materias primas que se usaron para esos productos o bienes que van a entrar al territorio aduanero nacional. La permanencia de las mercancías dentro del régimen franco es indefinida. No hay un límite, el límite básicamente radica en que la zona franca esté habilitada. Entonces, mientras la zona franca esté calificada y esté vigente con el ministerio, pues las mercancías también pueden permanecer sin el riesgo de que entren en abandono o ese tipo de cosas que pueden pasar. Se pueden dar otro beneficio aduanero, es que se pueden hacer traslados entre zonas francas. Hay unas clases de zonas francas que son las zonas francas permanentes especiales. Esas zonas francas permanentes especiales han sido otorgadas a compañías, por ejemplo, como clínicas, por ejemplo, como bueno, como clínicas, hablemos de esto. Estos traslados entre zonas francas, básicamente los productos o las que ingresan pueden entrar a una zona franca y entran hacia ellos, a esas zonas francas permanentes especiales sin pago de tributos y ellos pueden usar todo este equipamiento que están importando para poder, digamos, desarrollar su objeto social. El traslado entre zonas francas, por ejemplo, una, una empresa que manufactura dentro de la zona franca puede trasladar hacia otra zona franca sin pago de tributos en una venta, puede trasladar a la otra zona franca uno de los productos que fabrica, digamos, o que importa, lo puede trasladar a la otra zona franca y también lo puede vender. Y si es para el objeto social de la otra zona franca, que es una permanente especial, por ejemplo, en ese orden de ideas, no tiene que pagar tributos sobre esos bienes que van a usar para la constitución de su objeto social. Otro beneficio aduanero en las zonas francas es el recibo de textiles. Como ustedes saben, los textiles son un producto controlado. Este producto controlado puede entrar a las zonas francas y dentro de las zonas francas pues se hacen todos los procesos que requieran como etiquetados o diferentes procesos textileros, como por ejemplo cortes, como por ejemplo separación de productos para poder fabricar o exportar. Entonces podemos recibir esos textiles en zona franca sin restricción. Esos son, digamos, los beneficios aduaneros completos. Ahora hablemos de los beneficios financieros como empresarios. Nosotros como empresarios podemos comprar bienes de capital a menor costo porque los podemos importar, traer, establecer dentro de nuestras zonas y usar en el objeto social. No tenemos que pagar tributos. Las zonas francas o el régimen franco nos da la posibilidad del crecimiento gradual porque la empresa se puede constituir
en un área pequeña, por ejemplo, para empezar, y puede ir ampliando en su crecimiento de acuerdo al desarrollo del objeto social dentro de la misma zona franca, pero ya la misma calificación que tiene desde el principio le da la posibilidad de ampliar si es que necesitas mayor área o ir creciendo dentro de la zona franca. Menor costo, menor. Alguien abrió el micrófono, por favor. Francisco, por favor, gracias. Bueno, el crecimiento gradual que nos da, el menor costo de renta, porque ya les había comentado, el tener menor costo de renta nos da la posibilidad de poder desarrollar la empresa mejor, poder generar mayor cantidad de empleo. Los beneficios comerciales que nosotros tenemos o le podemos ofrecer a nuestros clientes en zona franca o para nosotros mismos, podemos recibir materias primas libres de impuestos para producción y exportación de productos más competitivos. Podemos hacer acondicionamiento de productos con mano de obra más bajita. Y qué pena, un segundo. Disculpen que no le había bajado el volumen a este teléfono. Bueno, acondicionamiento de productos con mano de obra a precios competitivos. Básicamente, si los productos van a entrar, requieren de un establecimiento, de un acondicionamiento, de un etiquetado y van a salir al exterior, pues definitivamente la mano de obra colombiana es una mano de obra que tiene sus beneficios en cuanto al precio. Entonces, ese acondicionamiento es mucho más barato que en otros países. También, por ejemplo, en acondicionamientos podríamos hablar de algunos casos en que los clientes quieren juntar un bien con el otro para hacer alguna clase de promoción en sus productos para que salgan en combo, por decirlo de alguna manera. Esos acondicionamientos de ese termoformado pues también lo podemos hacer nosotros en zonas francas y pues los precios colombianos son muy competitivos. Podemos exportar desde zonas francas a terceros países. Eso es también beneficios comerciales. Y el e-commerce desde zona franca a países de Latinoamérica y otros países. En el tema del e-commerce, en este momento está, pues digamos, muy al tanto de la norma. La norma nos favorece para hacer el e-commerce hacia la exportación. La norma favorece a todos los manufactureros dentro de zona franca para hacer ese e-commerce y también a nosotros los logísticos nos favorece para poder prestar servicios de e-commerce para nuestros clientes entrando productos desde algunos países y saliendo hacia otros ya a nivel de paqueteo hacia afuera. La norma está favoreciendo en este momento y el trámite operativo de ese proceso de salir en e-commerce es muy ágil en la zona franca. Cada una de las zonas francas ha venido desarrollándose en ese sentido y consideramos pues que de alguna manera la zona franca de Bogotá es pionera en ese sentido. Las salidas al resto del mundo sin pago de tributos. Por supuesto, en exportación podemos sacar los productos sin pago de tributos. Un cliente puede decidir entrar un producto o traer productos de otros países y definitivamente si va a vender a Latinoamérica, tiene sus productos en Colombia más cerca del mercado de consumo y esas salidas al resto del mundo puede hacerlas sin necesidad de pagar tributos sobre la porción de productos que van a salir. Los que entran en Colombia, por supuesto que pagarían y deben ser nacionalizados, pero los que van a salir al resto del mundo simplemente le deben invertir fletes hacia el aeropuerto o puerto más cercano y definitivamente pues esas salidas al resto del mundo son sin pago de tributos en Colombia. Desde el punto de vista de los beneficios comerciales en importación le da la posibilidad de analizar el mercado antes de constituirse en Colombia a las empresas que están mirándonos desde el exterior. De repente, las zonas francas colombianas ofrecen todos los beneficios que les he venido comentando
y existe una posibilidad que se llama el recibo de mercancías de empresas del exterior para labores logísticas dentro de Colombia. Y esta empresa del exterior que trae sus mercancías, lo llamamos para manejo de servicios en procuración, eh, no necesita constituirse dentro de Colombia, sino que desde el exterior trae sus productos, los acerca al mercado. Los tenemos nosotros aquí en las zonas francas colombianas. Como usuarios industriales de servicios, les administramos esas mercancías y a medida que ellos van vendiendo, ellos pueden vender en zona franca colombiana. En zona franca colombiana, quien compra sus productos, este sí debe ser quien hace los procesos de importación y los nacionaliza de acuerdo a lo que se va a quedar en Colombia. Entonces, esa posibilidad de analizar el mercado antes de constituirse es muy provechosa para empresas del exterior que están mirando hacia Colombia. De acuerdo al resultante que les dé la prueba de su producto, del mercado que quieren, digamos, usar, podrían decir, bueno, sí, vámonos a entrar ya con una empresa totalmente constituida en Colombia. Entonces, esta es una posibilidad que dan las zonas francas colombianas. También se está usando mucho por estas mercancías, por estas empresas y por muchas otras, acercar las mercancías al consumo de la región. Definitivamente eso le llamamos nearshoring, y en este caso, como se ha complicado tanto el asunto de los fletes que se volvieron como tan costosos, y en este tiempo de pandemia con todas las cosas que pasaron en la revolución que hubo en la logística y que sigue estando, muchas compañías han decidido poner sus mercancías en Colombia, establecer un hub latinoamericano para acercar las mercancías a la región. Establecen un hub latinoamericano, bien sea en los puertos, en las zonas francas de los puertos, cerca a los puertos, en Cartagena, por ejemplo, o un hub latinoamericano desde Bogotá, cuando sus mercancías, dependiendo de cómo vayan a salir, si van a vender en la modalidad aéreo, porque el producto es pequeño, pues se establecen en Bogotá, y desde Bogotá, si tienen ventas, por ejemplo, hacia Costa Rica, Perú, Brasil, van sacando sus mercancías en mucho menor tiempo que se tuvieran que hacer una importación desde digamos, Europa o desde también el Oriente. Entonces, definitivamente el acercar las mercancías al consumo de la región les da el beneficio de que si hacen una venta no tienen que esperar 30 y 45 días a que sus mercancías lleguen, porque ahí de alguna manera la competencia, digamos que les gana la parada al tener las mercancías acá. Entonces se está usando mucho que los empresarios están acercando sus mercancías al consumo regional. Por eso en este momento se ha visto también el incremento en el almacenamiento de mercancías en la región, en Colombia para las ventas hacia la región. En cuanto a otro de los beneficios comerciales en importación, da la posibilidad de manejar flujos de caja a los importadores. ¿En qué sentido? Pueden traer sus mercancías, ya las tienen en la región, de hecho, y van nacionalizando en la medida que van vendiendo. Entonces, las zonas francas o el régimen franco da la posibilidad de que no tengan que invertir en el total de los impuestos, aranceles, IVAs, este flujo de caja de una sola vez, sino que en la medida que van vendiendo, van invirtiendo para poder ir entregando a sus clientes, y van nacionalizando y van entregando. Entonces, ese manejo de flujos de caja también es un beneficio del régimen franco. La venta a otros usuarios de zonas francas. Cuando le vendemos a otros usuarios de zonas francas, pues definitivamente esos otros usuarios reciben sus mercancías y hacemos traslados entre zonas francas y no tenemos que hacer pago de tributos aduaneros. Estos son básicamente los beneficios más importantes que quería yo destacarles a ustedes, y los motivos por los cuales nosotros, Coldepósitos, dijimos vamos a establecernos en zonas francas. Con todos estos beneficios, este análisis que hicimos, pues definitivamente nació ya la empresa, que lleva un aproximado de 7 años.
Bueno, me olvidé de hablar del acondicionamiento de productos para importación. Entonces, dentro de las zonas francas podemos hacer el acondicionamiento de productos, que es todo lo que son etiquetados, termoformados, de acuerdo a requisitos de la norma. Entonces, los podemos acondicionar antes de que sean nacionalizados, bien sea para exportar o para quedarse en importación. De ahí, pues, de todo este análisis, de todo, pues, nació Coldepósitos. Coldepósitos fue creado dentro de la zona franca de Bogotá hace 7 años, 7 años y 4 meses. Los invitamos a conocer la empresa cuando quieran. Coldepósitos nació con simplemente una bodega de 1000 metros cuadrados, bastante pequeña. Al día de hoy tenemos la zona franca de Bogotá con 6500 metros cuadrados y tenemos en la zona franca de Cartagena un total de 5300 metros cuadrados. Vamos en desarrollo, gracias pues al apoyo de la zona franca, al apoyo de los beneficios tributarios y de todos estos temas que hemos venido hablando, un poquito de Coldepósitos, pues pueden venir a conocer nuestra empresa cuando quieran. Podemos y manejamos logística y almacenamiento para dispositivos médicos S.A. Esto va siempre bajo la norma, la resolución 4002 y el decreto 4725 del INVIMA. Podemos hacer toda clase de acondicionamientos según reglamentaciones INVIMA, según reglamentaciones SICA. Tenemos dentro de la empresa herramientas para poder manejar toda la logística, como es un WMS para el control de inventarios y el control de toda la administración del proceso logístico. Establecemos indicadores de gestión y hacemos SOPs que están enfocados exactamente a la labor logística necesaria del cliente de nosotros. Pues les agradecemos mucho ese tiempo en todo lo que nos escucharon y pues quedo atenta a cualquier pregunta que tengan sobre la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esa exposición. Creo que sin duda ahorita el programa que vamos a presentar está muy alineado con eso que nos compartes sobre las ventajas de pertenecer a una zona franca. Voy a retomar la presentación que les había compartido al comienzo para contarles un poco más sobre el programa. Entonces, antes de empezar con esta presentación, me gustaría reiterarles la invitación que les extendió Claudia. La idea es que mientras les presento el programa, ustedes puedan consignar en el chat cualquier pregunta que les haya suscitado, lo que habló Claudia, pero también pueden consignar preguntas que de pronto tengan frente a esta formación que ofrecemos desde la Facultad de Administración y desde los programas de educación ejecutiva. Entonces, dicho esto, les voy a contar ahora sí sobre este programa. Este programa tiene como objetivos fundamentales formar a los participantes en el estudio de las zonas francas como un instrumento de competitividad de los países iberoamericanos en sus aspectos aduaneros, tributarios, cambiarios y financieros. Como les comentaba, el programa gerencial de zonas francas es la primera formación certificada de este tipo en Iberoamérica y esta formación se hace sobre todo con el fin de poder estimular por una parte el desarrollo de proyectos de inversión dentro de las zonas francas de la región, también para poder dar a conocer esos incentivos que ofrecen las zonas francas a nivel regional y sectorial, de los cuales también Claudia nos hizo el favor de ilustrar un poco esas ventajas. También buscamos lograr comprender esos beneficios en general, generar una red de empresarios que permita mejorar los estudios de logística y finalmente potenciar y posicionar el crecimiento de las compañías a nivel nacional e internacional. Para lograr estos objetivos, el programa está estructurado en 4 módulos. Les voy a compartir un poco para que puedan conocer más en qué consiste esta formación. El módulo 1 es el que se compone de todos los conceptos básicos. Es un módulo que tiene una duración de 14 horas y en ese módulo básicamente vamos a comprender desde la definición qué es una zona franca, cuáles son esos tipos de zona franca que hay actualmente, cómo funciona una zona franca, las historias de las zonas francas tanto en el mundo como en Colombia particularmente, cuáles son los objetivos de verdad de una zona franca y la relación de estas zonas francas con la inversión extranjera directa, con el desarrollo de un país, con las exportaciones, con la generación de empleo, con las cadenas globales de valor. Finalmente, este primer módulo cierra con ese marco legal actual para que lo podamos conocer a detalle.
En el módulo número 2 vamos a hablar de las zonas francas en América y España. Este módulo ya tiene una duración más extensa, dura 46 horas. Aquí vamos a tener una introducción, vamos a hablar de la vocación, del énfasis y el desarrollo de las zonas francas en cada país. Vamos a tener una descripción regional y sectorial de esto y vamos a también abordar ejemplos de países que tienen un muy buen desarrollo de zonas francas en la región. Y les compartimos algunos de esos países como República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, España y Perú, por nombrar algunos. En el tercer módulo vamos a abordar lo que respecta al módulo financiero de las zonas francas. Es un módulo que tiene una duración total de 24 horas y allí básicamente nos acercamos a dos temas. Primero, lo que concierne a los fundamentos financieros que se requieren para este manejo y el segundo son ejemplos de simulación financiera ya muy aterrizados en las zonas francas. Y el cierre lo tenemos en el módulo 4 con la realidad y el futuro de las zonas francas. Es un módulo corto, dura 6 horas y lo que hacemos ahí es tener 4 sesiones en vivo con expositores de primer nivel. Esas sesiones se organizan alrededor de 4 conferencias, la primera que es sobre gobierno, el ámbito del gobierno del país invitado. Esto es algo importante y es que cada cohorte del programa gerencial de zonas francas cuenta con un país invitado para conocer un poco más a detalle. Hemos tenido diversos países invitados y el país invitado de la cohorte que empieza en septiembre es Panamá. La conferencia 2 es una experiencia empresarial internacional, también a cargo del país invitado. Y la conferencia 3 es sobre transformación digital e innovación en las zonas francas. Y cerramos con la conferencia número 4, que es sobre logística y cadenas globales de valor. Algo muy importante para compartirles sobre esta formación también es que la siguiente cohorte empieza en septiembre, particularmente el 23 de septiembre. Es un programa que en total tiene una duración de 90 horas, pero esas 90 horas, 26 horas son sesiones sincrónicas en las que podemos conversar con los profesores, hacer preguntas, aterrizar y profundizar más en lo desarrollado en los módulos, y 64 horas son de trabajo en plataforma. Esto tiene la ventaja de poder acomodar nuestros tiempos, de organizarnos, por supuesto, en el momento en el que mejor nos quede para avanzar, y es una modalidad que trabajamos así, de forma sincrónica y asincrónica a través de un trabajo en la plataforma. Además, les quiero también compartir que este programa tiene una gran ventaja y es que las cohortes siempre son muy diversas. No solo contamos con participantes que estén radicados en Colombia, sino que también son cohortes en las que nos acompañan personas de diferentes partes de Latinoamérica e Iberoamérica, lo que termina por enriquecer muchísimo más la experiencia. Reiterarles lo que les mencionaba al inicio, que este no es un programa que desarrollemos solos desde la Universidad de los Andes, sino que cuando ustedes acceden a este programa tienen a su disposición no solo el conocimiento de la universidad, sino también conocimiento práctico que han desarrollado desde el Grupo Zona Franca Bogotá y también desde la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Entonces, es una gran ventaja porque van a contar siempre con el acompañamiento de expertos de primer nivel que realmente conocen del tema que están hablando y que sobre todo tienen la experiencia práctica para poder acompañarlos de la mejor forma. Daniela nos está acompañando en el chat. Daniela es la persona de mercadeo a la que podemos contactar si están interesados en inscribirse al programa o recibir más información. Allí ella está dejando sus datos en general de la universidad para que puedan escribir a la línea WhatsApp o enviar un correo y conocer un poco más sobre esta formación que les estamos presentando el día de hoy. Eso era lo que les quería compartir de mi parte. Por ahora, Claudia, en el chat tenemos varias preguntas. Entonces, si quieres te puedo ir leyendo un poquito lo que nos están dejando allí. Claro que sí, empecemos a contestar de a una entonces. Listo, Claudia, mil gracias. Entonces, Camilo nos pregunta, tiene una duda sobre la empresa en la que trabajas y es que Coldepositos, ¿qué tipo de usuario es? Bueno, nosotros somos usuario industrial de servicios en la zona franca de Bogotá y en la zona franca de Cartagena. Muchas gracias, Claudia. Aquí también Daniel nos pregunta, pues nos comenta que desde el DAN están interesados en la medición de e-commerce en zonas francas y que si lo podrías de pronto indicar cuál consideras que sería la mejor forma o cómo queda registrado ese paqueteo o si hay que hacer un registro adicional o si tienes conocimiento de eso que nos puedas compartir. Pues básicamente este e-commerce, desde el DANE, si estamos hablando de querer saber qué está saliendo, yo diría que la entidad más propia para poder ver esa estadística sería con el usuario operador de zonas francas.
Yo Doctora consideraría, Claudia, sí. Hola, ¿cómo está? José Yuri. qué pena. Sí, señora, qué pena. Adelante, Yo por favor. quisiera apoyarla con esa respuesta a esa pregunta que nosotros hicimos ya una petición al ministerio y a la DIAN para que entre esas dos autoridades nos creen unas transacciones puntuales para el e-commerce. Es decir, que todo lo que salga en exportación bajo tráfico postal, envíos urgentes, el ministerio nos va a crear esas transacciones y por supuesto son las transacciones que se le trasladarán al DANE para que ellos tengan las cifras puntuales de qué está saliendo bajo ese esquema de tráfico postal, envíos urgentes. Perfecto, gracias. Qué pena la José Yuri. interrupción. No, fabuloso, porque eso sí, aquí además en las siguientes preguntas, también cuando quieras intervenir, por favor. Muchas Adelante, gracias. Y para bienvenida. poner un poco más en contexto a los participantes, la persona que acaba de intervenir es José Yuri Moreno. Él trabaja con el Grupo Zona Franca Bogotá, entonces también tiene toda la experticia. Qué bueno contar con tu participación también para complementar esas respuestas. Listo, Claudia, mil gracias y también a José Yuri. Acá también nos preguntan ahorita algo muy de actualidad en relación con la reforma tributaria que se está llevando a cabo actualmente y nos dicen que la única modificación es que se ven incrementar los niveles de exportación a través del plan de internacionalización con ese acondicionante del impuesto de renta al 20% y los demás beneficios tributarios aduaneros. Nos preguntan si se conservan o si habría alguna modificación adicional. Bueno, sí, ¿Quiere que hasta donde el apoyo? tú Me dicen que el apoyo, ¿sí? apóyeme. Bueno, yo les voy a decir un poquito y tú sigues. Básicamente en el plan de internacionalización, como les decía hace un rato, nos obliga a mirar hacia afuera. Nos obliga a nosotros a empezar a pensar en exportar, exportación de servicios, exportación de bienes, todo hacia afuera. Y ese plan de internacionalización apenas lo presentemos y cuando ya la norma quede completamente definida, nos va a ayudar a conservar el 20% de renta. Doctor José Yuri, por favor, su ampliación. Gracias. Gracias, sí, señora. No, quería un poco, pues, por supuesto, esto es en borrador, porque, pues, como ustedes saben, en este momento se está discutiendo la reforma, o sea, no podemos decir nada oficial hasta que no salga lo oficial. Pero lo que están haciendo los gremios es un poco negociando con el Estado, pues, por supuesto, nosotros hacemos parte de la ANDI, de ANALDES, de FITAC, de todos los gremios aquí en Colombia, y la intención es que inicialmente el gobierno nacional había propuesto algo que tenía que ver con unos temas que eran imposibles de alcanzar de manera inmediata, pero afortunadamente ya entendieron el modelo y pues van a condicionar, sí, un poco el tema de seguir con el 20% de la renta, pero por supuesto, como le decía la doctora Claudia, a partir de unas condiciones de internacionalización que pedimos que no fuera un tema de ya para allá, pues porque tenemos que manejar el modelo por empresa, es decir, el empresario no podemos decirle que a partir de mañana exporte, y el gobierno lo entendió así y parece que van a dar un periodo de transición. Hasta ahora están hablando de 2 años, pero pues por supuesto, como les decíamos, esto es un borrador y pudiéramos negociar algo más tiempo de pronto, no sabemos, pero creo que el gobierno ya está entendiendo que esto no se puede hacer solamente con, en decir en una norma a partir de mañana se vuelven internacionales y exportan, sino que entendió que nos tiene que dar muchas herramientas y programas para poder lograr este objetivo. Entonces, esto es como para complementar un poco lo que la doctora Claudia comentaba. Muchas gracias. Gracias a ti, José Yuri. Muchas gracias, Claudia. Voy a aprovechar para leer otra pregunta que nos hace Javier, que también está relacionado con la reforma tributaria, para ver si tendríamos algo más que agregar. Él nos brinda primero un contexto, nos cuenta lo que estábamos conversando ahorita, que en la reforma tributaria se tiene contemplado un aumento de las tasas o impuestos a las zonas francas permanente y especiales del 20 al 35%. Nos comenta que esto desincentivaría la oferta de la zona franca porque las condiciones son diferentes y porque habría más competencia con zonas francas en Latinoamérica que pueden tener unas condiciones diferentes. Sin embargo, que eso nos obliga a los usuarios industriales a enfocarnos en las exportaciones y que eso es clave en las zonas francas. Entonces, a partir de ese panorama que nos da, nos pregunta que cómo ven ustedes ese panorama con respecto a lo que él comenta. Bueno, pues yo considero que debemos ser positivos. Debemos ser positivos pensando en que todos podemos lograr eh,
digamos, enfocarnos hacia ese plan de internacionalización y hacia esas exportaciones para poder conservar, bien sea zonas francas permanentes especiales, bien sea zonas francas permanentes. Cualquiera de las dos, de todas maneras, sí debemos enfocarnos en exportar esos servicios que nosotros estamos desarrollando, exportar esos productos que estamos desarrollando. Sí es también cierto lo que dice el doctor José Yuri, que debe ser de una manera gradual, porque de alguna manera nosotros no podemos de la noche a la mañana decir mañana yo soy exportador, no. Entonces, eso es lo que en esas conversaciones que estamos teniendo con el Estado, pues debemos poder lograr para que nos entiendan cómo va a ser esa gradualidad para llegar hasta allá. Pero el objetivo es sano, es positivo, debemos mirar hacia afuera. Todos sabemos que en la medida que la canasta de pagos se balancea hacia las exportaciones, también el Producto Interno Bruto crece. Entonces, para todos es muy importante pensar en empezar a hacer nuestros planes de internacionalización para lograr esos objetivos gubernamentales. Doctor José Yuri, si tiene algún complemento. No, yo quería agregar, doctora, gracias. Quería solamente agregar algo que ya usted lo dijo todo. Solo un pedacito con respecto a que en el DANE, y pues por supuesto no me deja mentir las personas del DANE, la balanza comercial de las zonas francas siempre ha sido positiva en las exportaciones. ¿Qué significa eso? Que eso fue lo que le mostramos al gobierno, que el esfuerzo, pues por supuesto tenemos que hacerlo a partir de algunos usuarios de servicios y algunos usuarios que definitivamente no tenían ese rol, a partir de que la ley de 04 no obligaba a la exportación, sino a invertir y a crear empleo. Pero pues supuesto que con esta condición que el gobierno va a tomar en la reforma tributaria, nosotros estamos mostrándole que en la foto actual del día de hoy con respecto a las zonas francas en Colombia, tiene unas condiciones que definitivamente, indirectamente o directamente, ayudaban a las exportaciones. Y la balanza lo demuestra. Entonces lo que toca hacer es el esfuerzo de las que no tenían esa condición, acomodarse a la condición durante 2 años. Pero los únicos que realmente... Aló. Te Sí, te estamos estamos escuchando. escuchando. Ay, qué pena, es que se me fue por allá la onda. Lo único que aquí pone como condición el gobierno es que definitivamente montemos el esquema en 2 años. El que no quiera montarse en ese bus de 2 años de transición para empezar a montar un esquema de exportación, pues por supuesto que él sí va a tener que acomodarse a la norma colombiana, no a la del régimen franco. ¿Sí? Entonces, pues eso es como para anotarlo, pero lo que hemos escuchado de nuestros usuarios es que, pues por supuesto, con el dinamismo ahorita de nuevo de retomar relaciones con Venezuela, que era nuestro primer socio comercial antes de que rompiéramos relaciones con ellos, el tema del comercio electrónico, el tema del cannabis y tantos temas que están en este momento, pues digamos, importantes aquí en Colombia, disparados en las exportaciones, pues vamos a retomar todos estos temas para que nuestros clientes pues cojan este tema del e-commerce y todos estos temas que les comento con el propósito efectivo de empezar a acercarnos a cumplir con lo que el gobierno nacional quiere como condición para que continuemos con esa renta del 20%. Eso es lo que pudiera agregar, doctora. Muchas gracias, José Yuri. Adelante, Angie. Yo creo que la perdimos porque ella Angie, estaba ahí no te con nosotros. escuchábamos, es que tu micrófono está en mute. Ya, Ya, listo. gracias. Les estaba comentando que también tenemos en el chat una pregunta de Gabriela que tiene dos cuestiones. La primera es que si existen dos tipologías de la zona franca, industrial y objeto social. Y la segunda es que cuando realizan las importaciones a zonas francas, empresas que no están constituidas en Colombia, que cómo hacen al nacionalizar, si el BL viene consignado a otra empresa o tienen algún proceso de endonso de PLS. Sí, básicamente eso se llama ingreso de mercancías en procuración. El BL y los documentos se comportan así. El BL debe llegar consignado a un usuario industrial de servicios de la zona franca, que es quien está recibiendo las mercancías en proceso de procuración. Las recibimos, las administramos, las inventariamos y básicamente la empresa del exterior que no está constituida en Colombia puede efectuar ventas dentro de la zona franca, o sea, en zona franca. No puede internar las mercancías y obrar como importador para entregar en la puerta de la empresa del cliente o en la puerta del cliente, no.
Entrega en zona franca y quien le está comprando básicamente obtiene la factura comercial de ese vendedor del exterior y esa factura comercial la utiliza quien está comprando para hacer el proceso y surtir como importador en Colombia y nacionalizar esas mercancías para poderlas internar a Colombia. No sé si fui clara en la respuesta, quedó pendiente. Claro. Ahí voy a agregar un pedacito. Ahí no hay una venta cuando entran las mercancías a un usuario industrial, no. Ahí entran las mercancías para acercarlas al mercado. Se vende en zona franca y ya estando la venta efectuada por un representante comercial a un importador colombiano, le factura desde el exterior y ese importador colombiano con esa factura nacionaliza la porción que compró. Es así como surte y de esa manera podría ya ser entregada por el usuario industrial de servicios la mercancía a quien compró en Colombia y a quien importó. Gracias, Claudia. Y la otra pregunta que nos hacía Gabriela era sobre si existían dos tipologías de la zona franca, en Colombia particularmente. Y es que yo no entiendo esa pregunta, José Yuri, por favor, tu ayuda. No sé si se refiere la pregunta al tipo de zonas francas que hay y al tipo de usuarios que hay. Entiendo que puede ser al tipo de zonas francas que hay en Colombia. No sé si usted en su alocución les explicó que existen tres tipos de zonas francas en Colombia, las famosas permanentes, las famosas No tanto, especiales. Bueno, no sé, dale. me disculpan si de pronto es por ahí, ¿sí? Sí, Entiendo la después. pregunta por ahí. Entonces, la idea de la norma es que cuando salió la ley 1004 en el 2005, se establecieron las zonas francas permanentes y especiales. Y el gobierno, mediante decretos, le dio la posibilidad que existieran esas zonas francas permanentes especiales y, por supuesto, transitorias. Y aquí en Colombia tenemos unas multiempresariales, que es como el Parque de Bogotá, donde está la doctora Claudia con su empresa, que son multiempresas que están calificadas por el usuario operador para hacer bienes y servicios o comerciales. Las famosas especiales que son uniempresariales, que pues por supuesto ellos solamente se dedican a hacer eso, una empresa dedicada a hacer un producto o un servicio. Y las transitorias, que son las ferias, las famosas ferias, y que por supuesto corresponden a un tema puntual de dedicarse a la feria del hogar, del textil, del calzado, en fin. Y la feria transitoria, como bien lo dice la palabra, es mientras está la feria y tan pronto se acaba la feria, pues deja de ser zona franca. No sé si es eso lo que preguntaban en cuanto a tipología de zonas francas. No sé si Gabriela nos pueda confirmar, si así quedó respondida su pregunta. Hola, mucho gusto, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela y muchas gracias por la atención de parte de ustedes. Soy de Ecuador y justamente mi normativa aduanera es totalmente diferente a la de Colombia y acá tenemos tipologías, ¿no? Industriales, tipologías logísticas. Entonces, justamente por eso iba enfocada mi consulta. Muchas gracias igual porque pudieron contestar mi pregunta. Qué bueno, Gabriela, mil gracias por tu pregunta. Daniel del DANE también nos pregunta que a partir del incremento de los usuarios industriales de servicios quieren realizar una medición más completa de estos servicios, del cual el FMM no es suficiente, entonces nos pregunta que si se cuenta con registros que aporten información adicional. Esa pregunta es para el doctor José Yuri. Yo me metí para decir que auxilio y ustedes, bueno, en fin, estamos aquí para eso. Entonces, digamos que, y le respondo al DANE, el DANE periódicamente nos reunimos con el DANE a partir de la ANDI y de los gremios, con el propósito de mirar a ver si lo que nosotros estamos reportando obedece precisamente a una operación de comercio exterior o si algo adicional requiere el DANE. Al día de hoy, cuando uno ve las cifras del DANE, esas han sido un poco inducidas por el mismo DANE, entendiéndose que abarca precisamente la mayoría de las operaciones de comercio exterior que se manejan en una zona franca. Y el documento soporte para todas las operaciones de comercio exterior por norma aduanera o de comercio exterior, que es el decreto 1165,
establece puntualmente que, y por supuesto el 2147 en el tema del régimen franco, que el documento que soporta una transacción o una operación de comercio exterior en una zona franca es el formulario de movimiento de mercancías. Es decir, la base para cualquier operación de comercio exterior es el formulario y por supuesto hay una norma del Ministerio de Comercio que establece unos numeritos o unas transacciones de comercio exterior que los usuarios calificados las tienen claras porque utilizan esa circular, que es la circular 43 de la DIAN, que establece puntualmente cuáles son los criterios que se tienen que manejar para una salida al resto del mundo, para un ingreso del resto del mundo, para una transacción de una importación. Y lo que hace uno es que a partir de ese número de transacción, el DANE de una vez dice, ah, bueno, esta es una salida al resto del mundo, es una exportación. Por supuesto, a partir de eso, yo tengo esa información como base a partir de los formularios de movimiento de mercancías. No sé si fui claro con la respuesta. Hola José, pues sí, sí fue claro y pues lo podemos conversar en nuestro próximo comité externo de zonas francas, pero iba más Gracias. relacionado el tema a que al fin y al cabo lo que tenemos es movimiento de mercancías, no podemos determinar el comercio exterior de servicios en zonas francas. Entonces Tiene era toda la para razón. ver ese tema si se podía revisar un poco, porque, pero pues aquí digamos de forma general en este webinar, pero digamos que sí podemos profundizar en el otro comité, pues ya digamos que más técnico. Perfecto, sí, señor, y disculpe que no le había entendido totalmente su pregunta, Daniel. Sí, mire que nos serviría mucho el esquema de que se tengan en cuenta también las exportaciones de servicios, porque hoy no hay transacción para esa operación y por supuesto hay miles de operaciones de exportación de servicios que no pudimos soportarlas ante la DIAN ni ante el ministro de Hacienda para que él entendiera que sí habían muchas cientos de operaciones de exportaciones de servicios desde las zonas francas. Entonces, claro que sí, bienvenido lo que usted corresponda y con mucho gusto le aportamos lo que corresponda a poder construir este tema. Muchas gracias. Acá en el chat nos dejan otra pregunta sobre el valor de la formación y qué tipo de certificado tiene. Les cuento un poco, el valor del programa total es de 1.900.000 pesos colombianos y la certificación que se entrega es un certificado de asistencia por participar del 80% como mínimo de las sesiones y por cumplir con los requisitos académicos que tiene el programa. Eso para dar respuesta a esta pregunta. Tenemos una última pregunta que nos deja Verónica y es que nos dice, ¿esa factura del exterior al comprador en Colombia debe incluir también el fabricante de la mercancía? Nos dice, por ejemplo, en caso de la triangulación, muchas veces la fábrica está en un país diferente al que se encuentra la empresa extranjera que va a operar en la zona franca. José Yuri, ayuda. Sí, no, Salvador. aquí hay que mirar varias situaciones porque, pues, digamos que la factura es el todo en la operación de comercio exterior de nuestro país. ¿Por qué es el todo? Porque cuando uno mira el Estatuto Aduanero Colombiano, los soportes para una importación, pues por supuesto habla de la lista de empaque, la factura comercial, el documento de transporte y por supuesto si yo quiero, por ejemplo, referenciar el tema de origen de una mercancía para hacer, pues digamos, a llegar a un acuerdo, un TLC que tengamos con algún país, lo lógico es que tengo que entre los soportes está el certificado de origen, pero también debo de mirar si esa factura el que está vendiendo en el exterior es efectivamente el que, entre comillas, está presentándose en la declaración para el tema de origen. Entonces, es fundamental recuerden ustedes que el origen se mantiene en Zona Franca, por ahí había una discrepancia en la comunidad andina con el tema de Perú, pero eso se solucionó y cualquier mercancía que salga, por ejemplo, que salga de Zona Franca de Perú hacia Colombia, cuando llega a Colombia, ese origen peruano se mantiene como si fuera del país y no del régimen franco solamente. Entonces, todo este tema, la verdad, tiene que tener una trazabilidad porque el funcionario de la aduana colombiana tiene en cuenta toda esta información para efectivamente, a partir de la información, soportar que sí se está mostrando que es originaria de X país para darle el tratamiento que corresponda al origen de la mercancía. Muchas gracias. Entonces, esa era la última pregunta que teníamos en el chat.
De nuevo les agradezco mucho su participación, tanto a Claudia como a José Yuri, que nos pudo apoyar con esta parte de las preguntas y nutrir aún más el espacio de conversación. Recordarles que Daniela en el chat les dejó la información si están interesados en conocer más sobre este programa, en inscribirse, y cualquier cosa estamos pendientes de esos canales para poder atender sus dudas. Agradecemos muchísimo su conexión, su participación tan activa y esperamos que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Angie. Feliz noche Muchas para gracias. todos.